Las comisuras cerebrales. Estas son formaciones que unen a ambos hemisferios. Son fibras que discurren desde el un hemisferio hacia el otro, uniendo a las estructuras funcionalmente relacionadas. Estas forman parte de la sustancia blanca. Entre las principales tenemos al cuerpo calloso, al fornix, a la comisura anterior y a la comisura epitalámica, que las describiremos a continuación. El cuerpo calloso es una lámina de sustancia blanca que se extiende transversalmente entre los dos hemisferios cerebrales. Tiene una longitud de 8 centímetros y una anchura anteriormente de 1 centímetro y posterior de 2 centímetros. Su cara superior es convexa de anterior a posterior y plana transversalmente. Esta corresponde a la fisura longitudinal media del cerebro y a las estrías longitudinales en la línea media. A cada lado tenemos que se corresponde con el indicium griseum. Por lo contrario, su cara inferior es cóncava de anterior a posterior y plana transversalmente. En esta cara tenemos que entra en contacto posteriormente con el fornix, que encontramos aquí de color rosado, y con el borde superior del septo pelúcido. A cada lado del septo pelúcido el cuerpo calloso se encuentra libre, formando la bóveda del ventrículo lateral. El extremo anterior del cuerpo calloso forma la rodilla del mismo. La lámina inferior de la rodilla del cuerpo calloso termina en la pared anterior del tercer ventrículo por medio del pico del cuerpo calloso. El extremo posterior o rodete o esplenio se extiende superiormente a los colículos y está separado de este por la fisura transversal del cerebro. Entonces tenemos que este es el resultado de la inflexión del extremo posterior del cuerpo calloso. Es una lámina de sustancia blanca de forma triangular que se sitúa inferiormente al cuerpo calloso. Tiene un vértice anterior y una base posterior. Su cara superior está en contacto con el borde inferior del septo pelúcido. A cada lado del septo pelúcido se va a formar el asta frontal del ventrículo lateral. Su cara inferior está cubierta por la tela coroidea. Su borde posterior, o como mencionamos antes, la base, está en contacto con el cuerpo calloso posteriormente y se va a ir alejando de su cara inferior. En los bordes laterales tenemos a las tenias del fornix junto al tálamo. Columnas y pilares del fornix. De los tres ángulos del fornix van a nacer lo que son 4 cordones blancos, 2 columnas y 2 pilares. Las columnas se van a encontrar anteriormente y los pilares se van a encontrar posteriormente. Nacen del ángulo anterior y van a tener lo que es un aspecto redondeado. Como podemos observar, se van a dirigir de anterior a inferior sobre lo que es la cara anterior del tálamo, con el cual van a limitar lo que es el agujero interventricular. Además, podemos decir que las columnas, estas de aquí, van a descender en la cara anterior de lo que es el tercer ventrículo y se van a poder observar de una manera más prominente en la comisura anterior. Los pilares del fornix, estos de aquí, se caracterizan porque son voluminosos y aplanados y van a descender al extremo posterior de lo que es el tálamo, con el cual están unidos por lo que es una lámina epitelial ependimaria. Además de eso, como podemos observar, estos de aquí se van a desviar y van a continuarse con lo que es el suelo del asta temporal del ventrículo lateral, con lo que es la fimbria del hipocampo y con lo que es el extremo posterior del hipocampo. El septo pelúcido se caracteriza por ser un tabique medio, el cual va a estar formado por lo que son 2 láminas adosadas. Estas de aquí van a ir desde la cara inferior de lo que es el cuerpo calloso hacia lo que es la cara superior del fornix. Además de eso, estas láminas van a delimitar una cavidad conocida como cavidad septal, la cual va a estar formada por la disgregación de las células de la neuroquia. El septo pelúcido se caracteriza por tener una forma triangular y presentar 2 caras laterales que constituyen la pared medial del asta frontal del ventrículo lateral. Además, presenta un borde superior que está en relación con lo que es la cara inferior del cuerpo calloso, como podemos observar a continuación. Un borde antero-inferior que presenta relación con la lámina superior de la rodilla. Un borde postero-inferior que presenta continuidad con el fornix y el origen de sus columnas. Además de eso, un ángulo posterior, el cual está localizada entre la unión del cuerpo calloso con lo que es el fornix. Un ángulo anterior que va a estar en relación con lo que es la rodilla del cuerpo calloso y un ángulo inferior, el cual se insinúa entre las columnas del fornix y el pico del cuerpo calloso. Además, en la cara inferior de lo que es el septo pelúcido, cerca de la sustancia perforada anterior, vamos a encontrar lo que es un núcleo de sustancia gris denominado núcleo septal. Los
Fisura transversa del cerebro. Fisura transversa del cerebro es una depresión profunda excavada posteriormente y a los lados. Se encuentra entre los hemisferios cerebrales y las comisuras interhemisféricas por una parte y el diencéfalo con el mesencéfalo por otra parte. La parte media está comprendida por el cuerpo calloso y el fornix superiormente, y posterior e inferiormente está comprendida por los colículos, tanto inferiores como colículos superiores, y además el techo del tercer ventrículo. La fisura transversa penetra la pía madre para formar la tela coroidea del tercer ventrículo y los plexos coroideos de los ventrículos laterales. La tela coroidea del tercer ventrículo es triangular. La base corresponde a la abertura transversal del segmento medio de la fisura transversa del cerebro y el vértice está en relación con el fornix. Y a cada lado de la línea media dos plexos coroideos que sobresalen del tercer ventrículo. Los plexos coroideos de los ventrículos laterales rodean el extremo posterior del tálamo donde presentan un engrosamiento denominado glomus coroide. Por último, es importante recalcar que los plexos coroideos de los ventrículos laterales van a estar rodeados y separados de la cavidad del ventrículo lateral por una lámina epitelial ependimaria. La configuración interna de los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales van a encontrarse formados por sustancia blanca y sustancia gris, y se encuentran excavados por los ventrículos laterales. La sustancia gris de los hemisferios cerebrales comprende una corteza cerebral y un cuerpo estriado. La corteza cerebral es una lámina de sustancia gris que se extiende en la superficie de las circunvoluciones. Tiene un espesor de 3 a 4 milímetros y su unión con el tálamo forma los núcleos tálamo estriados o también conocidos como núcleos basales. Por otro lado, el cuerpo estriado va a estar formado por 3 masas de sustancia gris, el núcleo caudado, el núcleo lentiforme y el claustro. Y por último, encontramos una pequeña masa de sustancia gris en el espesor del uncus, denominado cuerpo amigdalino. El núcleo caudado es una estructura de sustancia gris que se va a encontrar lateralmente al tálamo y posteriormente se va a adherir con el mismo. Este va a presentar forma de herradura y va a presentar 2 extremos anteriores, un extremo anterior superior y un extremo anterior inferior. El extremo anterior superior se denomina cabeza del núcleo caudado y el extremo anterior inferior se denomina cola del núcleo caudado. Entre estos dos va a haber una estructura denominada cuerpo del núcleo caudado. En el núcleo caudado describimos 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Primero encontramos la cara ventricular. Esta es convexa y libre, está recubierta por el epitelio ependimario y se encuentra en relación con el ventrículo lateral. Esta cara describe 3 segmentos, uno superior, uno medial y uno inferior. El segmento superior constituye la parte anterior y lateral del suelo del asta frontal del ventrículo lateral. El segmento medio corresponde a la porción central del ventrículo lateral. Y el segmento inferior está cubierto por sustancia blanca y forma parte del techo del asta temporal del ventrículo lateral. La cara adherente. Esta es cóncava. La cara adherente de la cabeza del núcleo caudado está en relación con la cápsula interna que forma parte de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Esta se sitúa lateralmente al tálamo y presenta continuidad inferiormente con el pie del pedúnculo cerebral. Por otro lado, la cara adherente de la cola del núcleo caudado está separada del núcleo lentiforme por una lámina sublenticular de sustancia blanca. El borde medial del núcleo caudado. Este va a encontrarse formado por 3 segmentos. Antes de describirlos, encontramos el surco tálamo estriado, que está recorrido de superficie a profundidad por lo que es la lámina córnea, la vena tálamo estriada superior y la estría terminal. Para describir los segmentos del borde medial, primero tenemos el segmento superior, que este va a estar bordeando toda la cara superior del tálamo. El segmento central, que corresponde al extremo posterior del tálamo y está recorrido por la estría terminal. Y por último, el segmento inferior, que va a encontrarse recorrido por la estría terminal en toda su extensión hasta lo que es el cuerpo amigdalino. El borde lateral del núcleo caudado forma el límite superior de la cápsula interna y va a encontrarse en el punto de unión de la cápsula interna con la corona radiada. Extremos del núcleo caudado. El núcleo caudado comprende de 2 extremos. El extremo anterosuperior se va a encontrar separado de su homólogo por lo que es el septo pelúcido. Va a corresponder superiormente al extremo anterior del asta frontal del ventrículo lateral. Corresponde anteriormente a la sustancia blanca del lóbulo frontal e inferiormente determina una eminencia denominada colículo del núcleo caudado. Y por último tenemos el extremo anteroinferior,
que este va a terminar a nivel del extremo anterior del asta temporal del ventrículo lateral y va a encontrarse posterior al cuerpo amigdalino. El núcleo lenticular o lentiforme que se lo aprecia aquí. Este se encuentra ubicado lateral al tálamo y al núcleo caudado. Mide 5 centímetros y en su configuración externa presenta 3 caras, 3 bordes y 2 extremos. Comenzamos con su cara lateral, la cual nos dice que está separada de la corteza cerebral y del lóbulo de la ínsula por una capa de sustancia blanca que se divide en una cápsula externa y una cápsula extrema por medio de una lámina de sustancia gris conocida como claustro. Seguimos con su cara superomedial, la cual nos dice que está recorrida en toda su extensión por la cápsula interna y su extremo anterior se une a la cabeza del núcleo caudado. Por último, con respecto a sus caras, tenemos la cara inferior, la cual se encuentra orientada en sentido inferior. Y esta de aquí está separada del techo del asta temporal del ventrículo lateral por medio de una sustancia nerviosa en la cual se distingue la cola del núcleo caudado. Continuamos con sus bordes. Tiene un borde superior e inferior, los cuales son convexos y se corresponden con los extremos del núcleo lentiforme. Y un borde medial, el cual forma un ángulo obtuso, y en su vértice se distingue la rodilla de la cápsula interna. Continuando con su configuración externa, tenemos dos extremos. Conforma un extremo posterior, el cual es libre, y un extremo anterior, que se encuentra unido al extremo anterior del núcleo caudado. También tenemos el extremo anterior del putamen, el cual se explicará posteriormente en su configuración interna, el cual se encuentra unido al extremo anterior de la cola del núcleo caudado por medio de un pedúnculo del núcleo lentiforme. Continuamos con la configuración interna del núcleo lenticular. Nos dice que se encuentra dividido en 3 segmentos, como lo podemos apreciar aquí, por medio de 2 láminas de sustancia blanca que se conocen como lámina medular lateral y lámina medular medial. Tenemos un segmento lateral que es el más voluminoso y es de coloración grisácea. A este se lo conoce como putamen y lo podemos apreciar aquí y en la porción de acá. También tenemos un segmento intermedio y un segmento medial que van a conformar el globo pálido, que están surcados por estrías de sustancia blanca. Tenemos una división fisiológica del núcleo lentiforme. Nos dice que tiene un segmento llamado pálido o paraestriado que está conformado por el globo pálido ya descrito y un segmento neoestriado o estriado que se encuentra conformado tanto por el núcleo caudado como el putamen. Este segmento de aquí, que lo podemos apreciar en este momento, controla al segmento pálido, el claustro, el cual se lo puede apreciar aquí. Este es una lámina de sustancia gris que se encuentra recorrida entre la corteza del lóbulo de la ínsula y la cara lateral del núcleo lenticular. Este a su vez se encuentra entre 2 capas de sustancia blanca, la cápsula extrema lateralmente y la externa medialmente. Estas capas ayudan al claustro a separarse del lóbulo de la ínsula lateralmente y de la cara lateral del lentiforme medialmente. Sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Este es el espacio comprendido entre lo que es la corteza cerebral y el cuerpo estriado, conformado por el núcleo lentiforme, el núcleo caudado, la cara lateral del diencéfalo y lo que es el claustro. Además va a constar de varias partes, como es el centro semioval, la cápsula interna, la cápsula extrema y la cápsula externa. La cápsula interna va a ser aquella lámina de sustancia nerviosa que mide de entre 5 a 10 milímetros de espesor y va a estar limitada medialmente por el núcleo caudado, la región subtalámica y el tálamo, y lateralmente con lo que es la cara superomedial del núcleo lentiforme, y de anterior a posteriormente por el extremo de puente de sustancia gris que une el extremo anterior del núcleo caudado con el extremo anterior del núcleo lentiforme. Va a estar conformada por un ángulo obtuso cuyo vértice se lo va a denominar como rodilla de la cápsula interna, en la cual lo va a dividir en 2 brazos. Un brazo anterior y un brazo posterior. El brazo anterior va a estar comprendido entre la cabeza del núcleo caudado y la parte anterior de la cara superomedial del núcleo lentiforme, mientras que el brazo posterior va a estar limitado medialmente por el tálamo y la región subtalámica y lateralmente por lo que es la parte posterior de la cara superomedial del núcleo lentiforme. Desde el extremo posterior del núcleo lentiforme hasta el extremo posterior del tálamo se va a formar la porción retrolentiforme o retrolenticular de la cápsula interna. En el brazo anterior vamos a tener fibras que unen el núcleo caudado con el núcleo lentiforme y principalmente fibras que van a unir la corteza con el tálamo, denominadas fibras corticotalámicas o talamocorticales, que van a formar la radiación talámica anterior. Por la rodilla se va a dar paso a las fibras corticonucleares y al tracto córtico-pontino, y en el brazo posterior vamos a tener superiormente fibras talamoparietales que van a formar la vía sensitiva consciente, tálamo-lenticulares, talamocaudadas, córtico-talámicas, y en la porción retrolentiforme vamos a tener fibras horizontales que van a formar la radiación óptica.
Inferiormente, la cápsula interna se va a continuar con el pie del pedúnculo cerebral y superiormente con lo que es el centro semioval. Las fibras nerviosas van a emerger de lo que es la cápsula interna hacia el centro semioval, la cual va a irradiar en forma de abanico ampliamente, y esto se va a denominar lo que es la corona radiada. Inferiormente a lo que es el núcleo lentiforme va a existir una lámina de sustancia blanca, el cual va a dividir lo que es el núcleo lentiforme de la cola del núcleo caudado. Esta porción se va a denominar porción sublentiforme o porción sublenticular de la cápsula interna. Esta porción va a estar anteriormente a lo que es una capa de sustancia gris, la cual se denomina sustancia innominada. El asa lenticular va a unir a lo que es el núcleo lentiforme con lo que es la región infundibular, el tálamo, el núcleo subtalámico, el núcleo rojo, la sustancia negra y la sustancia gris de lo que es el mesencéfalo. Por otro lado tenemos a lo que es el pedúnculo inferomedial del tálamo, el cual se va a extender desde lo que es la parte anterior de la corteza del lóbulo temporal hasta el tálamo. La parte posterior de lo que es la región sublentiforme va a estar ocupada principalmente por las fibras temporopontines, el cual va a ir por el tracto temporotalámico que une al tálamo con el lóbulo temporal, y estas van a ir por las fibras de la vía acústica. Estas fibras se van a dirigir desde lo que es el cuerpo geniculado lateral hasta la circunvolución temporal superior. El centro semioval y oval se puede observar desde lo que es un corte horizontal que va a atravesar el hemisferio cerebral. Este se va a encontrar lo que es ligeramente un poco superior a lo que es el cuerpo calloso, y se puede encontrar que a cada lado del hemisferio cerebral va a estar formado por lo que es una masa blanca central, el cual va a estar envuelta por lo que es una corteza cerebral, y esta se le va a denominar centro semioval. El centro oval va a estar constituido por dos centros semiovales, los cuales van a estar unidos por lo que es una masa blanca del cuerpo calloso. Estos dos de aquí serían lo que son los cuerpos semiovales, y por lo que es la masa blanca del cuerpo calloso se van a unir y van a formar lo que es el centro oval.